buenas tardes o buenas noches, donde se encuentren en la ciudad. Estoy viendo que la mayoría de los asistentes están aquí en Latinoamérica, entonces, bueno, vamos a empezar con esta pequeña introducción. El módulo en realidad es mecánica de suelos, es el primer módulo que se toca en la parte en esta maestría de geotecnia y cimentaciones. Básicamente es un repaso, digamos, de lo que se ha visto en pregrado y un poquito ahondando hacia, hay dos temas bastante interesantes, que son la parte de suelos semisaturados y la parte de dinámica de suelos. Será como una pequeña introducción sobre esos temas, porque más adelante ya se va a ver en profundidad en esos tópicos, ya en lo que es ya diseño de las estructuras, ¿no? que van a ir acompañando a la parte de geotecnia. Entonces, yo quise en esta masterclass primero ver primero, o sea, la importancia que influye en los diseños para iniciar un proyecto. Entonces, lo he denominado la importancia de la mecánica de suelos en la ingeniería, lo más importante. Vamos a ir viendo a ver, los estudios básicos de ingeniería. Yo secciono de esta manera en los estudios básicos y los estudios de ingeniería en sí. Los estudios básicos de ingeniería en realidad son tres. Son la hidrología, es la topografía y dentro de eso está la geotecnia. Y dentro de ese grupo de la geotecnia, en la cual nosotros vamos a participar, un pequeño grupo es la mecánica de suelos. Entre toda la geotecnia que vamos a ir viendo, la mecánica de suelos es el que vamos a ver en este módulo, en el curso ya en sí. Entonces, nosotros decimos que tenemos que tener un concepto claro de la situación del terreno. Cuando nosotros vayamos a elaborar un proyecto, ya como especialistas en geotecnia, nos van a contratar, obviamente va a haber un equipo multidisciplinario, dependiendo del área donde trabajemos, porque no se olviden que la geotecnia es un estudio básico, entonces que va a entrar dentro de toda la parte de ingeniería civil. Entonces podemos entrar nosotros a la construcción de edificios, podemos entrar a la construcción de carreteras, ferrocarriles, puentes, presas, ¿no? Entonces tenemos un abanico muy amplio de campo laboral. Entonces, cuando entremos a un proyecto a hacer, ya sea en la parte de estudio o en la parte de ejecución, en cualquiera de las dos áreas, la parte de la geotecnia es la principal y algunas veces, bueno, muchas veces ha sucedido que ha habido problemas en la parte de análisis sobre la calidad o cantidad de los materiales de construcción. Los procedimientos o la ejecución de la misma obra han hecho de que colapsen las estructuras. Entonces, de la experiencia anterior, pasada, nosotros podemos recuperar mucha información para no volverlo a llevar adelante, o sea, no cometer esos errores. Entonces, cuando decimos tenemos que tener un concepto claro de la situación del terreno, es la siguiente. Tenemos que analizar exactamente cómo está conformado el terreno, topográficamente, o sea, geológicamente, el geólogo nos va a ayudar, y determinamos nosotros qué tipo de obras se van a poder construir junto con, por ejemplo, el especialista en estructuras. Entonces le definimos nosotros al especialista, le decimos, en este lugar nosotros tienes un suelo de estas características, con esta capacidad de suelo, ¿no? Y tiene esta clasificación. Y el estructural, con nuestros datos, él va a hacer el diseño de acuerdo a lo que nosotros le pasemos. Es por eso que tenemos que tener bastante cuidado y ser muy prolijos en el trabajo, ya sea de campo y de análisis o interpretación de los resultados del laboratorio también. Entonces,
es ahí donde nosotros jugamos un factor muy importante. Si bien es al principio del proyecto, posiblemente después ya no estemos interactuando mucho, pero al inicio del proyecto, con nuestra información de análisis de la interpretación de los laboratorios, más el trabajo de campo que nosotros hagamos para definir y verificar que esos resultados sean coherentes, es que el resto de los especialistas van a trabajar con nuestra información. Entonces, es un factor muy importante el que nosotros determinemos cómo se va a trabajar. Después, decimos, nosotros tenemos que identificar las diferentes obras dentro del terreno. Al inicio de nuestro trabajo, bueno, es una carretera, se definen las obras de arte, los puentes, las obras de arte mayor, menor. Yo les estoy hablando desde Bolivia, va a disculpar, estoy en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra. No les dije desde dónde, desde Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Entonces, cuando nosotros vayamos a hacer un proyecto, vamos a hacer la definición, por ejemplo, las obras de arte mayor y menor. Vamos a determinar las alcantarillas el lugar de las alcantarillas que se van a ubicar. Vamos a identificar el lugar de los puentes, si es una carretera. Vamos a identificar todas las obras que se requieran, muros de contención. Vamos a determinar dónde van a estar los muros de contención, en qué lugares van a ser corte, en qué lugares van a ser relleno, y vamos a determinar la capacidad portante del suelo para poder diseñar, después que diseñen el paquete estructural. Entonces, vamos a identificar los bancos de préstamo, de dónde van a sacar, qué lugares pueden ser, la potencia de los bancos de préstamo, la profundidad, la superficie, en qué lugares. Nosotros tenemos que dar toda esa información. Entonces, el resto de los especialistas se van a basar en esa información. Pero hay un pequeño detalle. Muchas veces sucede que los proyectos en sí no hay que mirarlos específicamente el proyecto como tal, sino tenemos que ver el concepto global de todo el lugar donde se esté realizando el proyecto. Porque lo que sucede a veces es que definimos nosotros todas las características geotécnicas, por ejemplo, en una presa. Definimos, nos enfocamos en la parte del área de la presa, para la construcción donde va a estar la presa, pero no vemos, por ejemplo, todo el embalse. Entonces, sucede, por experiencia les digo, sucede que dependiendo del tipo de suelo que tengamos, y muchos van a entender cuando les esté hablando, tenemos mucho material fino en algunos lugares. Generalmente eso sucede en los lugares donde son tropicales, o sea, son países o lugares tipo Brasil, ¿no? Brasil, norte de Perú, Ecuador, en Colombia se tienen lugares tropicales con precipitaciones fluviales muy altas, y las características de esos lugares son suelos finos, tipo limo arcillosos o arcillosos, y tienen bastante susceptibilidad para la capilaridad. Entonces, en la capilaridad, lo que va a hacer es subir el nivel del nivel freático, y en esa parte podemos tener nosotros erosiones o desestabilización de taludes. Entonces, tenemos que analizar en el momento cuando se genere el embalse en la construcción de la presa. Por ejemplo, cuando se genera el embalse en esos taludes donde antes no existía nivel permanente de agua, ahora va a existir nivel permanente de agua, y por capilaridad va a subir el nivel del nivel freático, por capilaridad, y eso puede generar después desestabilidad, el deslizamiento de taludes, cortes, y eso muchas veces sucede que genera erosiones. Incluimos material orgánico, o sea, si es que hay monte, vamos a incluir material orgánico dentro de la presa. Si los cortes son demasiado grandes, dependiendo de la característica de las presas, si estamos hablando de una presa de hormigón, podemos tener la seguridad de que va a pasar por encima. Pueden generar olas.
olas que pueden pasar por encima del cuerpo de la presa, pero si es una presa, por ejemplo, de materiales sueltos, el, es ya más peligroso la estabilidad de nuestra presa. Entonces, no solamente fijarnos solamente en el proyecto en sí, como tal, la construcción, en este caso les ponía un ejemplo de la presa, sino en el contexto global, qué es lo que podría suceder con la construcción del proyecto. Lo mismo se puede hacer con la parte de construcción de carreteras, si es que no vamos a limitar cursos de agua, ¿no? Entonces, bueno, diferentes casos, ¿no? La construcción, por ejemplo, de lo que sucede muchas veces en la parte tropical, es en muchos lugares también está conformado por material arenoso. En los lugares donde tengamos mucha arena, no necesariamente roca o piedra, en la construcción, por ejemplo, de edificios. Al momento de generar la construcción de un edificio, obviamente en centros urbanos ya definidos, podemos nosotros generar desestabilización de las construcciones aledañas. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que cuidar. Alrededor, qué es lo que tenemos y cómo lo podemos ir protegiendo, ¿no? Las edificaciones que estén construidas cercanas, ¿no? Entonces, es importante ese tema para que el proyecto en sí salga adelante, o sea, tengamos un éxito en la construcción de nuestro proyecto y podamos hacerle de la forma más eficiente y obviamente económica, referirse eficientes en tiempo y en tiempo, calidad y costo, ¿no? Entonces, quería ponerles más o menos ir de manera un poco gráfica para poder ir entendiendo esto. Este es un caso que recién lo he visto, lo estoy analizando un poco. Básicamente es lo siguiente. Las imágenes corresponden a la zona del estado de Vargas en Venezuela. Han debido escuchar, si no lo han escuchado, se los comento ahora, es el desastre que existió en el estado de Vargas en el año 99. Ahora creo que se llama la Guaira, en Venezuela, está justo al lado de Caracas. Lo que sucedió en este caso es que hubo precipitaciones fluviales en el mes de diciembre, hubieron precipitaciones realmente extraordinarias, era de 1800 en cuestión de 2 semanas, 1800 milímetros en 2 semanas. Entonces, esa es una precipitación extraordinaria, la cual obviamente no es normal, ha tenido que sobresaturarse el suelo y y ha generado un desastre tremendo, es bien conocido ese debacle de Vargas, digamos, el desastre de Vargas, del estado de Vargas, Venezuela. Entonces, como podemos ver nosotros en la imagen, voy a ver si puedo hacer unas... en la imagen nosotros podemos ver, por ejemplo, que el comportamiento de esa zona, o sea, es justo de una serranía va hacia el mar, el comportamiento en ese lugar, estamos viendo nosotros que, donde está cerrado en círculo, que de la serranía, o sea, de las cuencas, se podría decir, de la serranía, por ejemplo, en este otro lado, en la imagen de la derecha, podemos ver nosotros, no se ve la imagen, estoy encerrando en circulitos con negro. Vamos a buscar otro color para que sea más llamativo. Perdón. Vamos a buscar. Ya. Entonces, este es ya. En este caso les voy a rayar con color rojo. Es que se puede ver ahora mejor. Entonces, y aquí, en el lado de la derecha,
podemos ver nosotros las cuencas que existen en el lugar. Estoy encerrando en circulitos. Y esas cuencas, obviamente con las precipitaciones fluviales que existen normalmente, lo que hacen es depositar los materiales, transportar los materiales que se vuelven sedimentarios y hacer un cono de eyección, hacia el mar. Entonces, en la imagen de la izquierda podemos ver nosotros que baja el material y empieza a depositar hacia el mar, ¿no? Entonces, eso durante las épocas geológicas, ese es un transcurso normal. Entonces, obviamente, con el crecimiento poblacional y la ubicación de nuevas áreas, digamos, para poder hacer las construcciones, la población se ha ido instalando en el borde de toda esta zona de las cuencas y se han ido generando poblaciones y que se llama edificaciones, construcciones, ¿no? de la población en general. Pero con la precipitación obviamente extrema, puede decir, claro, 1800 milímetros es algo realmente insospechado, digamos, que puede caer, fue excepcional, pero que en otros casos vamos a ver, con las precipitaciones fluviales, en una condición normal no va a suceder eso, pero sí un poco más extraordinario, va a suceder que va a haber mayor arrastre de sedimentos y ese no va a tener el tiempo necesario para poderse instalar de manera correcta. Sí, obviamente también depende de las construcciones que no vayan invadiendo, digamos, terreno del cauce natural. Entonces, en este caso podemos ver que el terreno, con las precipitaciones, ha habido deslizamiento de taludes, movimiento de material orgánico, piedras, o sea, todo se ha empezado a fragmentar y ha empezado a caer por todo lado y ha quedado todo se ha hecho todo una masa morra que ha ido cayendo por toda la quebrada y obviamente arrastrando todo lo que tenía que arrastrar. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado cuando se vayan a hacer, por ejemplo, urbanizaciones o nuevas viviendas, o según el plan del municipio o del estado, el cual se ha encargado, si estamos trabajando, tenemos que analizar qué posibilidades cuando ocurran, digamos, estos eventos extraordinarios, qué probabilidad podría existir de algún deslizamiento, alguna falla del terreno. Eso tenemos que dar aviso al resto del equipo de trabajo, a los estructurales, ya puede ser hidráulicos, ¿no? Entonces ya se va haciendo diferentes obras para poder drenar el agua, por ejemplo, drenarlo, encauzarlo hasta ciertos lugares, ¿no? O sea, trabajarlo un poco mejor, que el desastre no sea tan fuerte. Obviamente no vamos a impedir de que el desastre exista, pero sí podemos aplacar, digamos, la fuerza del desastre. Lo mismo que sucede cuando se construyen edificios, los edificios en zonas sísmicas, como Chile, pues en Perú, ¿no? Todos que están por esa zona de la placa, de la Junta de las Placas, no hacen edificios, por ejemplo, que sean antisísmicos, o sea, que resistan sismo, ¿no? Un sismo de 100 años, ¿no? Entonces, lo que se hace es generar construcciones que cuando sucedan estos eventos extraordinarios no lleguen al colapso total, sino que puedan resistir de manera que no generen tanto desastre después a futuro con su colapso. Eso se puede hacer. Has visto en casos como, por ejemplo, en Chile, del año 2010 ha habido edificios que en realidad se han caído, pero no han logrado destrozarse, sino han logrado caer y la gente estaba allá adentro. Entonces, si bien ha fallado la estructura, pero no ha colapsado en su totalidad, a eso me refiero. Eso tenemos que nosotros ver el contexto general, qué es lo que podría pasar en un caso eso, no ver solamente la construcción del edificio o la construcción de las viviendas o de la urbanización de manera puntual, sino qué es lo que está pasando alrededor, ¿no? O dar señales de aviso, por ejemplo, a las diferentes autoridades. Entonces, esto, por ejemplo, podemos ver nosotros en un deslizamiento de taludes, ¿no? Entonces, eso es lo que
transcurso de toda la maestría vamos a ir viendo. La mecánica sólidos es la parte básica, o sea, la parte inicial del análisis de la geotecnia. En esta otra imagen les quería mostrar, en el lado de la izquierda, perdón, nosotros podemos ver un deslizamiento de un talud. Un deslizamiento de un talud. Ahora, si se fijan, aquí abajo nosotros tenemos una vivienda de 5 pisos. 1, 2, 3, 4, 5 pisos. 5 pisos. Imagínense la altura del deslizamiento que ha sucedido. Entonces, esa es una gran cantidad de material que ha logrado desprenderse por efectos puede ser de gravedad o pueden ser hidráulicos también. Inicialmente la erosión, nosotros sabemos, no se pueden ver las diapositivas, nosotros podemos ver que hay 3 formas de erosión: hidráulico, eólico y por gravedad. Entonces, en este caso, la cantidad de material que ha caído es impresionante, o sea, es bastante, o sea, es mucha cantidad. Ahora, ¿cuál ha sido el problema de esto? No importa que el material caiga, sino que ha caído sobre viviendas. Si ha caído sobre viviendas, que son, si se fijan, son viviendas, es una zona totalmente residencial, donde son casas de familias que viven ahí. Entonces, ese es el gran problema. ¿Cuál ha sido el efecto de o sea, cuál ha sido el efecto de este deslizamiento? Nosotros podemos ver aquí que tenemos bastante erosión, se puede ver claramente en estos lugares. Esto es, por si acaso, en la ciudad de La Paz. No me acuerdo, hace unos 5 o 6 años, en la ciudad de La Paz, en la zona sur de La Paz. Para los que no conozcan, les voy a poner en antecedentes. La ciudad de La Paz está construida, se ha fundado en los inicios, en la cabecera de una quebrada. Entonces, nosotros tenemos en el altiplano, tenemos toda una parte plana y empieza la cabecera de la quebrada del río, empieza en ese lugar. Entonces, el material es conglomerado, está mezclado entre piedra con materiales, con piedras pequeñas, ¿no? Con grava, cementadas por medio de material granular. O sea, la granulometría no es regular, sino tiene saltos en su granulometría. Entonces, en ese lugar, lo que tenemos es que llueve, va a llover siempre, y con el tiempo va empezando a erosionar las paredes, que las vuelven después verticales. Tenemos material granular, es básicamente material granular en ese lugar. Entonces, empieza a erosionar. Entonces, como es un aglomerado, las paredes se van volviendo prácticamente verticales. Y llega un momento en el cual toda la estructura falla, como hemos visto en este caso. Entonces, una vista aérea, en la imagen de la derecha, podemos ver nosotros la cantidad de material que ha fallado, y ahí está bien claro el tema de la erosión que nosotros tenemos en el lugar. Tenemos nosotros aquí, tenemos aquí. Entonces, al inicio de los trabajos, obviamente, el municipio no debió permitir que se construyan tan cerca las viviendas, o en su defecto hacer ciertos trabajos de estabilización, si es que era necesario que se tengan que construir las viviendas, pero no dejarlo así, que se vaya carcomiendo con el tiempo. Entonces, esto llega un momento en el cual falla totalmente el suelo, y con las consecuencias que estamos viendo. Gracias a Dios no ha sucedido pérdidas de vidas humanas, porque con buena suerte ha sido que ha empezado a avisar esto con unas 2-3 horas de anticipación, la falla del material. O sea, ha empezado a caer de a poco, y la gente se ha alertado y ha podido salir de ese lugar antes de que venga la falla total.
del lugar. Entonces, pero muchas veces no se tiene esa ventaja de tiempo y falla directamente. Entonces, ahí nosotros tenemos que intervenir y dar los anuncios como especialistas, básicamente geotécnicos, es decir, este lugar es muy peligroso, no se debería construir, o hacer ciertos trabajos de estabilización, pueden ser anclajes, muros de contención, ¿no? o definitivamente se dice si es que no hay una parte técnica, que en general siempre hay una solución técnica ante cualquier problema. En un último decir, ya esta franja está totalmente inhabilitada y va a ser, solamente va a ser una franja de seguridad y listo, se acabó. Entonces, aquí nosotros vemos en una zona urbana la importancia del trabajo que nosotros tenemos que ir definiendo. Tenemos que ir alertando a las autoridades o a nuestros contratantes, dependiendo, para si estamos en planificación, por ejemplo, dentro de una entidad gubernamental, eso tenemos que ir analizando. Entonces, esa es la importancia, la cual con las aptitudes técnicas y académicas podemos irlas preveyendo con el tiempo. En este caso, este es un deslizamiento igual similar, pero obviamente no en su magnitud, al de Venezuela. Este sucedió hace 3 años atrás en la ciudad de Cochabamba, es en la zona norte de Cochabamba. Este es diferente las características del lugar, o sea, básicamente una cuenca en donde se ha asentado la ciudad. Entonces, nosotros tenemos toda la parte de la cuenca del río Rocha, es un río que está conformada, en eso está conformada la ciudad. Ahora, ¿qué es lo que ha sucedido en este caso? Sucedió que ha llegado una mazamorra de unas precipitaciones fluviales, y el material era agua con un material granular, con barro, o sea, era una mazamorra que ha arrasado con todas las viviendas que estaban cercanas a la quebrada. Digo cercanas porque no estaban sobre la quebrada, pero estaban cercanas, o sea, a una distancia prudente, obviamente estaban sobre el nivel de la quebrada, pero ha sido tal que que ha logrado enterrar a las viviendas. Si ustedes pueden ver en la imagen, esta vivienda, esta sección de acá, esta parte, es el segundo piso de la vivienda. O sea, el primer piso está aquí abajo, está enterrado. Entonces, ese fue el caso que pasó. Ahora vamos a ver, obviamente, las razones de por qué ha sucedido. Y es lo siguiente. No se ve muy bien, aquí lo vamos a marcar. En esta imagen lo que nosotros podemos ver es, este es el escurrimiento, o sea, el río, en general la quebrada, y en este color lo vamos a marcar. Y aquí nosotros, en épocas geológicas, este es el cono de dirección para obviamente aquí arriba en la parte superior de la imagen es una serranía, es la cordillera, la serranía del Tunari, es un todito, ¿cómo llaman? Una cordillera, una parte de la cordillera, es una ramificación de la cordillera de los Andes en realidad. Entonces, este es el cono de dirección, nosotros podemos ver, y normalmente lo que sucede es que cuando hay arrastre de materiales, el cauce natural del río hace de que en estos lugares, en este lugar y en este lugar, vayan depositando el material que ha caído por arrastre del río. Entonces, se va desprendiendo, o sea, va meteorizándose la roca de la cordillera, va meteorizándose con el tiempo, se va desgastando y por erosión, ya sea hidráulica o por gravedad o eólica, va cayendo el material, va transportándose con el río y
en cantidad se va depositando ya cuando la pendiente ya se vuelve más horizontal en este lugar y se va asentando. Con el tiempo, lo que sucede es que se hace una especie de terracería. Y con la presión y el tiempo se genera un falso terreno natural. Digo falso porque parecería que fuera un terreno natural, pero en realidad no es, sino es un terreno de relleno. Y con el tiempo la gente lo que hace es lo siguiente, va y construye. Esta es una foto del 2016, creo, y esta es una foto, 2003, y esta es una foto del 2016. Pues casi 10, 13 años después, nosotros podemos ver en el mismo lugar donde el río hace el depósito, el delta, hace el depósito del material. Vemos la construcción de viviendas en este caso. En el mismo lugar, en la imagen anterior y en la imagen actual, podemos ver la cantidad de viviendas. Obviamente, no se han dado cuenta, nadie les ha avisado o ha habido un pequeño error de comunicación, que el río en realidad viene de esta manera. La gente ha pensado, porque pasan, ¿qué será? 20 años, 30 años fácilmente, y la gente no hay una memoria colectiva en la cual ya no, este es un lugar donde puede haber problemas de estabilidad. Entonces ven el terreno ya terminado, con altura, fuera del peligro del río, que normalmente sucede, pero cuando llegan sus extremos, ya la situación ya es tarde. Entonces, ahí, en ese caso, se tiene que tomar el análisis. ¿Cuál es el comportamiento? Decía yo, tenemos que ver el comportamiento general del terreno, no solamente el comportamiento puntual de la construcción, sino el comportamiento general. ¿Cómo se comportaría el lugar, el medio ambiente en general? Entonces, eso es importante que nosotros tenemos que cuidar. Esa es la parte de talud, la parte de geotecnia en general. También nosotros en el tema de carreteras tenemos que ver, en el caso, por ejemplo, estos son testigos que se han sacado del pavimento del asfalto. Entonces, también el éxito de nuestro proyecto y de la ejecución va a llevar a la definición de los materiales, la calidad de los materiales y la cantidad de los materiales para la ejecución. Por ejemplo, en este caso, estos testigos son aprobados por la supervisión y que se ha ejecutado para determinar la calidad del pavimento que se ha hecho, ¿no? Son de 5 centímetros de alto los testigos, y ahí nosotros como especialistas tenemos que dar los materiales a los especialistas para que se puedan hacer ya después la ejecución en el mismo lugar. O sea, básicamente estamos en todas las áreas de la ingeniería civil. Esta es una imagen yendo hacia los Yungas de La Paz. Todas las imágenes las puse prácticamente Bolivia. Entonces, esta imagen es, por ejemplo, han tratado de estabilizar el talud, la construcción de un talud. La han tratado de estabilizar y lo que se ha generado ha sido el diseño de los anclajes. Se ha anclado en la pantalla de hormigón por medio de estos anclajes. Estoy enseñando un círculo, pero aquí ha sucedido algo. Ha habido una falla, en este caso podemos ver en este lugar, ha habido una falla del muro de contención. Ha habido una falla. Entonces, es importante la parte esa de definir la calidad, o sea, el comportamiento de los suelos, cómo se va a comportar, cuánto va a ser el empuje, si es que tenemos o no tenemos niveles freáticos. En caso de que tengamos niveles freáticos, sea muy, muy necesaria la construcción de ese muro, digamos, con ciertas características, ver cómo podemos hacer el drenaje del agua para que no exista mucho empuje en el muro, ¿no? Entonces, en este caso, ha habido una
falta de coordinación, una falta de precisión en la calidad de los materiales, del comportamiento, cómo va a funcionar. Entonces, ahí es donde nosotros entramos a trabajar y a avisar, o sea, a entregar nuestros informes sobre las características del comportamiento de los suelos. Esta es una imagen, perdón, esta es una imagen de la presa Tetón en Estados Unidos. Es bastante conocida la falla que ha sucedido. Es una presa de material suelto, homogénea. Dice Freddy, dice Carlos, pero el anclaje y muro se realizó después de hacer el talud. Claro, se lo estabiliza después, se hace el talud y después se construye el muro de contención y después el anclaje y después se le hace el anclaje y después el muro de contención, ¿no? Entonces, en ese caso, el problema es que ha llegado a fallar el muro por empuje de nuestros suelos. Sí, no se estudia el caudal. Yo la saqué esta foto cuando estaba en movilidad yendo a un proyecto. No se estudió, hay varias, no específicamente no conozco en este caso la falla del muro. Hay varios motivos. Puede ser una falla del diseño de los anclajes del muro de contención. Puede ser una falla de que haya existido nivel freático y no se lo haya tomado en cuenta el nivel freático, si es que existía. Algunas veces omitimos por alguna razón. También depende de la época del año donde nosotros vayamos a tomar en cuenta, vayamos a hacer el estudio. Obviamente en algunos lugares está bien sectorizado la época de lluvias y la época seca. Entonces hay fallas también en la definición cuando se vaya a hacer el estudio. Si es que está en época de lluvias o época seca, varía los niveles. O también puede ser por empuje del mismo suelo, ¿no? Que haya sucedido. Dice César, se define el ángulo. Entonces, ese tenemos que decir. Exactamente, se define el ángulo que va a llevar el talud. En este caso es prácticamente roca. Está bien, César, es verdad. Se define el ángulo que llevará el talud, dice, después se le corta y después se pone la convención y el anclaje. Es correcto. Exactamente. Esa es la parte, Camila, es verdad, esa es la parte, por ejemplo, que nosotros ya tenemos que ir definiendo en la parte de la cuña de falla de nuestro terreno, ¿no? Entonces, eso nosotros vamos a ir viendo en la parte de estabilización de taludes. Nos va a servir para todo, prácticamente, para carreteras, para presas, para todo el tema de estabilización de taludes, dice César, dice. Lo que no contemplaron fue el empuje del suelo y el del nivel freático, dice. Creativo, dice, pero freático debe ser. Claro, entonces es la definición inicial la que nosotros tenemos que darles después ya a los especialistas. Ahora, por ejemplo, en este caso de la presa, es lo siguiente. Ha habido una migración de finos, o sea, ha empezado a migrar los finos por efecto. Sabemos nosotros que en todas las presas siempre va a haber paso del agua por el cuerpo de la presa. Por eso que nosotros generamos drenes, tanto horizontales como verticales como horizontales, para aliviar la presión de poros dentro de nuestro cuerpo de la presa. Entonces, en este caso, lo que ha sucedido es que por efectos de la filtración que ha existido, o sea, el paso del agua por el cuerpo de la presa, ha empezado a transportar los finos de a poco y ha hecho líneas de filtración.
Entonces, eso con el tiempo no se ha tomado las precauciones de verificar, digamos, con tiempo en las cámaras o los drenes que tenemos, generalmente se construyen a pie de talud, cámaras de inspección para ver si es que existe migración de finos. También en algunos casos, dependiendo de las condiciones de la construcción de la presa, se ponen puntos de marca para verificar si es que existe asentamientos en la presa. O sea, hay varios sistemas de auscultaciones, obviamente es ya más dedicado a la parte de hidráulica de las presas, pero en este caso, por ejemplo, por las características de los suelos y la compactación en realidad del terreno, lo que ha sucedido es que ha habido migración de finos y hemos hecho, viéndolo desde el otro lado, caminos de filtración. Entonces, basta que pase una pequeña porción de material nos haya lavado en esta línea, ya el caos, o sea, el colapso ya casi es inminente, porque empieza a abrirse de manera rápida, ¿no? Muy rápido la falla que empieza a suceder. Entonces, en este caso, se ha abierto la presa y ha empezado a lavar. Empezado a lavar, y ha fallado, ha colapsado totalmente la presa, ¿no? Entonces, ese es ese es el cuidado que nosotros tenemos que tener ya al momento de la ejecución. Primero, la definición de los materiales que van a componer, y segundo, en la ejecución, la verificación del cumplimiento de las características de diseño. Eso sería. Entonces, ¿qué es lo que nosotros decimos? Decimos que tenemos que tener especial cuidado en la clasificación de los suelos. La clasificación de los suelos es primordial para identificar qué tipo de suelos nosotros vamos a tener. Debemos tener nosotros cuidado en la calidad de los materiales por medio de los laboratorios. Entonces, tenemos, por medio de los ensayos, bueno, puse laboratorios, ya sean ensayos en terreno o sean laboratorios. Ensayos pueden ser perforaciones, sísmicas, refracción, todo eso lo vamos a ver en el curso. Tenemos que tener primero la información fidedigna, la ejecución correcta, y además tenemos que ver que la interpretación de esos resultados para darle al resto del equipo de trabajo la información. Y también decimos nosotros que debemos tener cuidado en la cantidad o bancos para la construcción, en la cantidad de los materiales o bancos para la construcción. Entonces, eso es lo más importante, o sea, definir bien la cantidad del material que va a entrar en la construcción de nuestro proyecto, ¿no? Porque de eso va a depender también la ejecución que lleguemos a buen puerto en ese momento. Entonces, como ustedes ven, es bien importante, y va a ver solamente la parte mecánica de suelos, pero va a haber todo lo que es cimentaciones profundas, superficiales, estabilidad de taludes, material sueltos, la parte minería, va a haber lo que es mecánica rocas, que es otra área, ¿no? O sea, es bastante amplio la parte de la geotecnia, entonces, y además, como sobre nuestros hombros pesa la responsabilidad de dar la información correcta y certera al resto de los especialistas. Ahora, en la parte, por ejemplo, de suelos semisaturados, nosotros vamos a ver, vamos a ver todo el comportamiento de ese tipo de suelos, cómo se comporta y por qué tendríamos que irlos analizando. Este es bien importante porque en un análisis se ha hecho que en la franja central, digamos, entre Centroamérica y Sudamérica, la mitad de Sudamérica, en toda esa franja central, el comportamiento de los suelos finos es muy diferente al comportamiento de los suelos finos en la parte norte, de donde nosotros tomamos muchas veces la normativa para nuestros estudios. Entonces, es importante, por ejemplo, los suelos
finos se comportan o tenemos que analizarlos de diferente manera en la parte tropical que en la parte, digamos, ¿cómo podría decir?, del hemisferio norte, por decirlo así. Entonces, eso es importante, no condice con las condiciones reales que nosotros tenemos aquí, por ejemplo, hablando de Latinoamérica. Entonces, es importante eso, que tenemos que ir viendo, ¿no? Entonces, ahí está, salud desde el Ecuador, dice. Entonces, esa es básicamente la importancia. ¿Por qué nosotros tenemos que tener bastante cuidado en la mecánica de suelos? Si bien muchas veces lo toman como si fuera un estudio rápido, no ve, ligero, o algunas veces lo miran de menos, digamos, las otras especialidades piensan que la estructura, los pilotes, el pilotaje, las pilas, ¿no?, es más importante, pero eso no va a funcionar si es que nosotros no le hemos dado buenos y certeros resultados de nuestros estudios. Básicamente eso es la importancia, por qué nosotros tenemos que tener bastante cuidado en la parte inicial, que es la mecánica de suelos. De nada nos va a servir tener un mal estudio de geotecnia y una estructura espectacular, digamos, de diseño, ¿no? Entonces, la parte de la geotecnia es lo que más tenemos que tener cuidado.